¿Cómo le va, Irene? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por dedicarle tiempo a educación y bueno, comentarles que en este contexto estoy hablando como referente de Argentinos por la Educación. Imagino que la consulta tiene que ver con el informe que acaban de publicar, ¿no es cierto? Con el informe que acaban de publicar y que está dedicado casi específicamente a la cuestión de recuperación de horas por parte de los alumnos, cantidad de horas que son adecuadas para el ciclo lectivo. Bueno, ¿puede contarnos pormenores de este informe, por favor? Sí, por supuesto, porque aparte es un tema que nos toca a todos, como mamás, abuelas, docentes, estudiantes. Este informe lo hizo un joven equipo de Argentinos por la Educación, María Sol y Leire, y lo supervisado por otro colega, pero digamos, la idea fue analizar bien eso que está en pantalla, que es la cantidad de días de clases planificados según los calendarios escolares oficiales de las 24 jurisdicciones, tanto medido en cantidad de días, o sea, desde la fecha de inicio del ciclo lectivo, descontando vacaciones y demás, pero también en cuanto a la cantidad de horas. No es lo mismo 100 días de 3 horas que 100 días de 5 horas, eso no, por supuesto que todos lo podemos entender. Esto es importante porque la reunión de ministros de educación de todo el país el año pasado estableció que el piso de cantidad de horas, no solo de días, pero de horas que los estudiantes de primaria debían participar para poder aprender lo que está esperado era de 760 horas. Es decir, de 180 días de clase como mínimo con 4 horas y media. Bien, ese mínimo en algunas provincias se cumple, en otras se sobrecumple, como en el caso de la provincia de Santa Fe, tanto porque tiene algunos días más de calendario escolar planificado, siempre hablamos de lo planificado, y además tiene una jornada escolar de 5 horas de clase. Entonces, ya eso marca un primer nivel de oportunidades educativas que después nos tenemos que ocupar los docentes, los supervisores, el sistema educativo, todo, de que se conviertan en 5 horas provechosas para el aprendizaje, ¿no es cierto? Provincia de Santa Fe, entonces, Irene, cumplió, digamos, con la planificación. Cumple con haber planificado esa cantidad de días y horas de clase. Pero con la meta no. Y hay que ver, hasta fin de año no lo vamos a poder saber, porque, digamos, esa es la posición. Creemos que sin la planificación, poca chance de que se cumpla. Ahora, el gran desafío, el gran reto es poder dar seguimiento durante el año, no solamente en diciembre, de decir cuántos días más o menos hubo. A veces hay pérdidas de clase a nivel de toda la provincia, a veces de una, qué sé yo, lamentablemente Santa Fe de repente tiene sequía, de repente tiene inundación, o sea, estamos afectados en el sistema educativo por un montón de problemas, pero el asunto no es no esperar hasta diciembre, sino saber que si durante una semana llovió, estuvo inundado y además la escuela fue el lugar donde la gente se fue a refugiar, tengo que recuperar 2 semanas de clase, tengo que ver cómo lo hago, pero no hay peor educación que la que no se da. Si 2 semanas no tuve clase, hay que ver cómo logramos profundizar los aprendizajes para todos aquellos que lo necesitan. ¿Y cuál es el proceso de recuperación que tienen para, si no se cumplió en el 2024, los alumnos, cómo lo recuperan? ¿Pensás vos, digamos, cómo es ese proceso? Es interesante saberlo. A ver, lamentablemente no lo estamos haciendo en general en el país, digo, por eso parte de Argentinos por la Educación es llamar a un diálogo informado, ¿no? Y a una demanda de las familias, incluso de los estudiantes, por más educación. A ver, yo vivo en una provincia, vivo en Chubut, que a veces hemos tenido paros docentes muy prolongados, digamos, hay una gran cantidad de cosas que pueden afectar y requerir recuperación. La cuestión es que muchas veces el calendario en sí mismo nos dificulta mucho la calendarización, porque ustedes tienen clase hasta el 19 de diciembre. Si hay que demorar y llegamos no vamos a llegar hasta el 3 de enero dando clase, porque eso no es factible ni laboralmente ni familiarmente. Entonces, el gran tema que nos tenemos que plantear, y creo que podemos aprovechar mucho de esa experiencia dramática y que creo que a veces no la queremos recordar, pero que tuvo que ver con todas las posibilidades
que dejó en cuanto a recursos didácticos que se pueden aplicar de distintas maneras que nos dejó la pandemia, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos en todo el país y en varios países de la región, fuimos desarrollando distintas maneras de poder acercar contenidos a los estudiantes con otras maneras, con otras plataformas, con recursos audiovisuales, con decir, en lugar de, qué sé yo, que dedico tiempo de la clase a explicar un tema, te mando un video para que lo veas en casa 2, 3, 4 veces, y lo que hacemos en clase es trabajar en grupo para fijar las ideas que ya estuviste mirando. Entonces, Irene, esa es, por ejemplo, una estrategia relevante para poder recuperar. Sí, te escucho. Irene, Natalia es mi nombre, ¿cómo estás? Respecto de esto, hablamos de la cantidad de horas, pero en cuanto a la parte cualitativa, esto que nos estás diciendo, lo que dejó la pandemia y también los cambios que se aceleran, ejemplo, en Estados Unidos hoy día se está retrocediendo con la utilización de celular y distintos elementos tecnológicos en las escuelas. En este estudio que ustedes hacen, esas horas, ¿con qué contenidos deben llenarse y cómo juega esto de la tecnología y lo que está sucediendo en las aulas? Excelente punto. Gracias por la pregunta. A ver, como en todo en la vida, digamos, calidad y cantidad de tiempo, ¿no? Nos dicen para la crianza, para ser mamá, para siempre decir, hace falta un tiempo básico, no puedes ser mamá solamente por teléfono, pero también es importante que el tiempo que estás con tus hijos sea de calidad, ¿no es cierto? Entonces, hay dos cuestiones. Una es en general, la escuela argentina está muy sobrecargada con largas listas de contenidos y pareciera que es igual de importante aprender a leer que algún efeméride, por así decirlo, o algún tema que, si bien es relevante, tal vez se puede trabajar con otros medios, pero aprender a leer, aprender a dominar el pensamiento lógico-matemático requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo sostenido en el aula. Otro tipo de contenidos de repente pueden complementarse de otra manera. Con respecto a la tecnología, y no solamente Estados Unidos, Suecia, Australia, un montón de países, ¿qué es lo que se detecta en el trabajo con la pantalla? Distinto, por ejemplo, ustedes, que para hacer una nota periodística acceden a Internet y con una actitud profesional van a buscar información, comparan fuentes, etc. Cuando un niño, una niña, un adolescente nos ve con un celular en la mano, por ahí piensa que nosotros estamos haciendo lo que hacen ellos, que es por ahí o jugar, o chatear, o estar en redes. El asunto es que el trabajo con la pantalla, cuando uno no tiene una intención muy clara, como el caso profesional o un interés muy específico, tiene dos consecuencias que son fatales para el aprendizaje de larga duración y profundo del dominio de la palabra escrita y la matemática, que son, digamos, dos ejes fundamentales. Uno es la inmediatez. No tengo que esperar nada. Pongo una pregunta y me sale, ya sea con los buscadores o ahora con la inteligencia artificial, que ni tengo que redactar una respuesta. Y la otra es la pasividad. Inmediatez y pasividad son cosas que no se llevan bien con el aprendizaje profundo. Cuando nosotros tenemos ese uso de la pantalla en los chicos y después le decimos, mirá, tenés que poner esfuerzo mental, cognitivo, para leer, para comprender este problema, para buscar una solución por tu cuenta, tenemos nuestro cerebro desacostumbrado a trabajar. Entonces, la verdad que todos estos países y muchos están viendo que en edades tempranas, y cuando digo temprana estoy hablando 15, 16 años, es digamos, como que la introducción de la tecnología de la pantalla en la escuela, yo digo, no es ni siquiera salpimentar una comida, es solo un poquito de pimienta cuando realmente primero se dominaron cosas y entonces en la práctica uso la pantalla. La situación de las políticas económicas, ¿tiene una repercusión directa en Argentina, sobre todo? Digamos, ¿han estudiado esto de cómo es el humor de los padres, el humor de los chicos? Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que el lunes que viene hay un paro de los gremios de la educación, ¿no? Y el 5 de marzo también. ¿Cómo esto influye sobre el comportamiento de los chicos y de los padres? Sí, mi marido una vez había escrito un artículo que se llamaba "Es mejor ser rico que ser pobre". O sea, porque la pobreza, las dificultades impactan en educación, pero también en salud, en vivienda, en trabajo. La verdad que vivimos tiempos difíciles, no soy ninguna profeta por decir esto.
Y realmente eso hace para la escuela un desafío adicional para dar las oportunidades a sobre todo los estudiantes más pobres. Influye mucho, como bien dices, en el ánimo y en tanto de los estudiantes como de los niños. Yo quisiera hacer una breve mención sobre un tema que tiene que ver tanto con el tiempo como con esto que me estabas planteando. Digamos, en un contexto donde tenemos una amplísima franja de la población en situación de pobreza y más aún la población infantil, a mí como educadora no me produce ningún problema decir, bueno, los niños tienen que comer en la escuela. Por supuesto, tienen que comer y comer bien. Y si pueden comer merienda, almuerzo y desayuno, bienvenido sea. Porque realmente hace falta para que puedan estar concentrados en aprender. Uno, si no llega a las 2 de la tarde y te olvidas de desayunar, la cabeza no te funciona. Imagínate quien pasa hambre todos los días. Pero digo, el hecho de que nosotros tengamos el comedor en la escuela, la verdad que no tendría que significar ni que robe tiempo al docente o al director de la escuela para organizar el comedor, para estar atrás de los proveedores, para ver qué hacemos si faltó una cocinera y todas las cosas que pueden pasar cuando tengo que dar de comer a 200, 300, 400 personas todos los días, ni tampoco presupuesto de educación. O sea, alimentar a la infancia que lo necesita es un tema de salud, de las áreas de salud, de desarrollo humano, de familia, como se llamen en cada provincia, en cada municipio. De capital humano. Entonces, bueno, no lo quería decir yo. Sí. No, aparte, Irene, esto tiene que ver también directamente relacionado con decisiones políticas también que apunten, por ejemplo, a esto que siempre hablamos del sentido de pertenencia, de identificación con los distintos lugares, ¿no? Usted hablaba del comedor, estamos hablando de la escuela, estamos hablando de la iglesia, del club de barrio, todo en conjunción para una educación que sea de distintos aspectos, pero que hagan a la formación de cada uno de los niños, ¿no? Sí, el desarrollo de las capacidades, ¿no? Eso dicen que hay un refrán africano, no me consta que sea africano, pero la idea es buena que para educar a un niño hace falta toda la tribu. Claro. O sea, hacemos falta todos, claro. No solamente para nuestros hijos, nuestros nietos, hacemos falta todos. Entonces, realmente, bueno, para cerrar la idea anterior que quería decir es que el tiempo y el dinero de comedores escolares sea del área que corresponde y no de educación. Bien. Y entonces nosotros creo que hay que trabajar dos aspectos que se vinculan también con la pregunta de tecnología, es decir, hay algunos aspectos que tenemos la responsabilidad política los docentes de darle a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, esas dos herramientas, como mínimo, esas dos herramientas del pensamiento humano, agregaría alguna más, que que permiten comprender un montón de otros aspectos de la vida, digamos, productiva, académica y demás, que es la palabra escrita, el pensamiento matemático. Agregaría el pensamiento científico y agregaría la expresión artística y corporal. Irene, pero básicamente yo puedo aprender, hacer deporte en cualquier otro lugar, pero enseñar a leer y escribir y pensamiento matemático solo en la escuela. Bien.